faltaba hablar con el portavoz de Nueva Canarias, que está con nosotros esta mañana, es Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Señor Campos, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos en este día. Ya decíamos con el presidente del Parlamento, no es una jornada cualquiera, es un debate intenso, largo, porque se van incluso a extender los tiempos, y es un debate señalado cada año, ¿verdad? Sin duda, yo creo que estamos ante la ley más importante que año a año aprueba el Parlamento de Canarias. La ley de presupuesto define a través de números las políticas, las intenciones, las acciones que un gobierno va a poner en marcha a lo largo del siguiente año y, por tanto, pues tiene una importancia capital. Son unas cuentas que los grupos que conforman el gobierno han definido como unas cuentas sociales destinadas a políticas sociales, y decía usted, se lo leímos en una entrevista, que las cuentas también muestran ese giro social que ha dado a sus políticas el Ejecutivo. Totalmente, es decir, además hablan los números por sí mismos, no es solamente una impresión desde el punto de vista ideológico o partidista. Hablamos de unos presupuestos con los mayores parámetros desde el punto de vista social, 125 millones de euros adicionales en el ámbito de educación con respecto a los del ejercicio actual, o 130 millones de euros de más en sanidad, 15 millones de euros por primera vez en muchos años en materia de vivienda, o 50 millones de euros que se añaden a lo que ya existía en el ámbito de las políticas sociales. Por tanto, es absolutamente relevante la apuesta de este gobierno, como estaba en su pacto de progreso, y que en el primer presupuesto ya se reflejan de una manera clara. Claro, precisamente el capítulo de políticas sociales han dicho desde el gobierno un especial esfuerzo, y lo contará también el consejero y presidente y vicepresidente del gobierno en esa parte pues de políticas sociales a las personas, con un asunto como, por ejemplo, la renta ciudadana como objetivo, ¿no? Evidentemente, hay varios hitos durante la legislatura. Precisamente hoy voy a hacerle una pregunta al presidente, el plazo y las condiciones básicas sobre la premisa del Gobierno para introducir en el Parlamento ya este proyecto de ley de renta ciudadana. Como saben, Nueva Canaria en la legislatura pasada presentaba una proposición de ley. Éramos conscientes de que es necesario articular una nueva norma que supere una herramienta que ha sido básica pero que ya ha quedado desfasada, como la prestación canaria de inserción, que ponía el foco de atención precisamente eso, en la inserción. La renta canaria de ciudadanía va un paso más allá y centra, el elemento nuclear es el nivel de ingreso de las familias. En este instante hay personas que nunca van a poder integrarse. Hablamos, por ejemplo, de los pensionistas no contributivos. En Canarias más de 40.000 con unos ingresos medios en torno a los 350 euros. La inserción en su caso laboral obviamente ya no existe, pero estamos obligados como sociedad a generar recursos para, a través de la renta ciudadana, mejorar sus condiciones de vida. Uno de los caballos de batalla de Nueva Canarias ha sido la lucha contra la pobreza, una cuestión que viene arrastrando la sociedad canaria desde hace tiempo. ¿De qué manera las cuentas recogen este apartado específicamente, la lucha contra la pobreza en Canarias? Bueno, hay 25 millones de euros adicionales precisamente a este binomio de prestación canaria de inserción, mientras continúa a lo largo del próximo ejercicio y la aprobación de la nueva ley de renta ciudadana, que será una primera aportación en este sentido. Conocíamos el otro día un dato para nosotros muy relevante. Por fin el Gobierno del Estado va a incorporar 18 millones de euros que a lo largo del 2020 se ejecutarán. Esos recursos, recuerden, los logramos desde Nueva Canaria en las negociaciones con el Estado, además de incluirlos dentro del REF. Hay numerosas partidas destinadas también en otros capítulos destinados a combatir la pobreza, que por cierto es transversal. La pobreza se combate desde numerosos ámbitos, por supuesto, el de las ayudas directas a aquellos colectivos, personas, familias que la necesitan, pero también a través de programas de empleo, a través de mejoras en el ámbito educativo, por supuesto, en el ámbito de la discapacidad, de la dependencia y de la sanidad, sobre todo en los sectores y los colectivos más vulnerables. Hablando de empleo para los colectivos más vulnerables, precisamente las críticas que más coinciden, los grupos que van a enmendar, que han enmendado las cuentas, de hecho, aunque han sido desestimadas, estaba en la cuestión económica y cómo, de alguna manera, a juicio de estos grupos, el gobierno ha ignorado la coyuntura económica actual compleja, dicen, con unas cuentas que no son realistas con respecto a esta situación. Bueno, estamos acostumbrados al discurso absolutamente, del fin de los tiempos, de los que están en este instante en la oposición. Recuerdo algunos de estos presumiendo de las cuentas en los sectores económicos, las partidas del presupuesto del 2019 destinadas a los sectores económicos. Bien, pues sobre esas cuentas que ellos aplaudían hace apenas unos meses, hemos incorporado 28 millones de euros adicionales. En todos los sectores crecemos, hablo del turismo, hablo del sector industrial, del sector primario. En definitiva, en todos y cada uno de los sectores se inyectan más recursos para actuar sobre ellos. Por tanto, yo creo que ese discurso queda claramente desfasado. A partir de ahí,
lo que es necesario y lo que es imprescindible, y esa sí debe ser una tarea que exigimos al nuevo Ejecutivo, es que seamos capaces de invertirlos, capaces de ejecutar esos recursos, porque hemos estado acostumbrando en los últimos años a escasa dotación. Como digo, en esta ocasión hay mucho más dinero destinado precisamente a los distintos sectores económicos, pero una peor ejecución a lo largo del ejercicio, sobrando cantidades importantes en I+D+I, ni le cuento, ¿no? Donde ha habido mayores divergencias quizá pues ha tenido que ver en el capítulo de la revisión fiscal moderada que apuntan ustedes contra sablazo fiscal que dibujan la oposición. Nos han dado sus argumentos. A partir del 1 de enero pues se recupera ese impuesto de donaciones y sucesiones, también se incrementa ese tramo del IGIC, el incremento de tramos del IRPF. ¿Cómo se le cuenta esto a los ciudadanos? ¿Va a haber esa subida tan fuerte de impuestos? De manera muy clara, entre otras cosas porque no es una subida fuerte de impuestos. Estamos hablando de una revisión fiscal bastante moderada. Que la gente tenga claro que aquellos que van a heredar una propiedad por debajo de los 300.000 euros no van a pagar ni un solo euro. En datos, estimaciones de la Agencia Tributaria Canaria, el 96,2% de los canarios no van a tener que pagar absolutamente nada con esta modificación del impuesto de sucesiones y donaciones. Está dirigido no al que hereda una vivienda de sus padres, está dirigido a aquellos que heredan pues patrimonios importantes, y nosotros defendemos que deben de contribuir a través de la redistribución de los recursos por la vía de la fiscalidad a la mejora de los distintos sistemas públicos. Hablan de sablazo fiscal, el incremento, la recuperación de una bajada absolutamente irresponsable que se produjo hace 11 meses, del 7% del IGIC al 6,5%. Recuperamos ese medio punto. Al final se ha demostrado, ya en este mes de noviembre y probablemente en el mes de diciembre, que eso ha afectado a los ingresos de la comunidad autónoma, y esa bajada de ingresos significa menos dinero para sanidad, para educación, para políticas sociales, donde, por cierto, no bajábamos los impuestos porque teníamos los mejores servicios públicos de España. Eran los de la cola, los últimos, los peores, y cometían este tipo de cuestiones. Por tanto, parece que no es razonable que un incremento del 0,5 puntos del IGIC en el tipo general se mantienen exactamente igual a aquellos tipos que van dirigidos a los productos básicos. No se paga absolutamente nada de IGIC por el pan, por la carne, por la fruta, por las verduras. Sobre determinados elementos parece que no es razonable hablar de sablazo fiscal cuando volvemos al tipo impositivo que estaba hace 11 meses. Por cierto, tipo impositivo sobre el que se produjeron los mejores datos de crecimiento de empleo y los mejores datos de crecimiento de PIB en Canarias. Dicen ustedes que son las mejores cuentas en el actual contexto, aunque también se está pendiente de lo que ocurra en la política nacional, porque también hay unas cuentas generales del Estado que aprobar, que visto lo visto pues se va a tardar en hacerlo, pero también de ahí pues puede venir una adición a las cuentas de Canarias. Nosotros decíamos que ese era uno de los elementos positivos de este presupuesto. Estamos hablando de uno de los presupuestos, o el presupuesto con más recursos destinados a las políticas sociales, al giro social, a la educación, a la sanidad, a las políticas sociales y a la vivienda, pero con un elemento fundamental. Es un presupuesto solo a partir de ahora, y si hay gobierno, y de ahí la capital importancia de que seamos capaces de desbloquear la investidura para que haya un gobierno a nivel del Estado. Tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado van a seguir llegando a Canarias recursos. Aproximadamente calculamos entre 250 o 400 millones de euros adicionales que se van a destinar a estas cuestiones, a la renta de ciudadanía, a la vivienda pública, a la educación infantil 0-3 años o a disminuir las listas de espera. Por tanto, es fundamental que haya gobierno estatal para mejorar nuestras cuentas como es necesario. Bueno, ¿y cómo lo ven desde Nueva Canarias? Porque se lo hemos preguntado a todos los portavoces, aún desde Canarias, cómo observan la situación política nacional tan complicada y, bueno, ya a punto de concluir el año. ¿Ve posible esa investidura de Sánchez antes de que acabe este 2019? Yo creo que lo menos relevante si es el 30 de diciembre o el 12 de enero. Lo verdaderamente importante es que haya gobierno. Y Nueva Canarias está en esa posición, en ser un elemento decisivo para contribuir al desbloqueo que hemos vivido durante muchísimo tiempo. Unas vergonzosas segundas elecciones, y sería muy difícil de trasladar a la ciudadanía que nos vamos a unas terceras elecciones. Entre otras cosas, porque el resultado que salga de ahí, una vez más, no va a ser un resultado cómodo, sencillo, fácil para ninguna investidura, para ningún bloque. Por tanto, nosotros estamos en esa posición. Cierto es que no a cualquier precio. A nosotros nos han votado un número importante de ciudadanos y ciudadanas de Canarias con un mandato claro: defender esta tierra. Y esa es nuestra línea roja. Es lo que le trasladamos a Adriana Lastra en la primera reunión y lo que vamos a seguir manteniendo en sucesivas reuniones. Predisposición a apoyar
el desbloqueo y, por tanto, que la investidura provoque de una vez por todas un gobierno en el conjunto del Estado, pero defendiendo los intereses de Canarias, los fueros canarios, los derechos de la gente que vive en esta tierra. Bueno, pues Luis Campos, que es el portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, gracias por estar con nosotros y ahora pues nada, le dejamos que se tiene que ir corriendo al Parlamento de Canarias. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, buenos días.